repugnancia. ANSES no apeló y finalmente Cristina cobrará doble pensión, una por ex presidente de la nación y otra por viuda de un presidente de la nación. Eso significa que percibirá por mes aproximadamente 2 millones de pesos. El organismo que paga la jubilación de Cristina es el ANSES, que es el mismo que paga la jubilación a casi 7 millones de jubilados nacionales argentinos, que en su gran mayoría, entre 80 y 90%, cobran la mínima, que es de 25.000 pesos. 25.000 pesos contra 2 millones de pesos. Entonces uno, lo primero que se llega a preguntar es, ¿cómo aquella que se llena la boca hablando de los pobres y que defiende a los pobres y ataca a los ricos y a las multinacionales y a los que se aprovechan de los pobres, admite que los jubilados cobren una mínima de 25.000 pesos y ella cobre 2 millones? De la misma manera, Vudú, que es el que se robó la fábrica de hacer billetes y otros tantos, condenado, que ahora está en libertad condicional, libertad domiciliaria, percibe por haber sido vicepresidente 500.000 pesos por mes. Algo más. En 4 años, cuando Cristina deje de ser vicepresidente, ¿no será que va a reclamar una pensión por ser vicepresidente y le correspondan 500.000 pesos más por mes? Como dije al principio, escandaloso, escandaloso. Algo más, ya que estamos en las jubilaciones o pensiones para expresidentes y vicepresidentes, sería interesante historiar un poco en el origen de estas pensiones. Había un diputado conservador, diputado nacional, Adrián Escobar, que presentó un proyecto de ley por el cual se establecía la pensión vitalicia para los expresidentes y vicepresidentes de la nación. Y lo hizo en alusión al caso de Elpidio González, que había sido vicepresidente de Marcelo Torcuato de Alvear. Y vamos a ver también un poco quién era y quién fue Elpidio González, que es una de las personas que por haber sido vicepresidente queda un poco relegado en la historia, y sin embargo es un ejemplo de persona y un ejemplo de ciudadanía. Don Elpidio, felicitaciones, ya no tendrá que andar por esas calles ganándose la vida. Tiene una jubilación como ex vicepresidente de 2.000 pesos mensuales. 2.000 pesos. Es la noticia que le da un amigo mientras lo abraza con efusión en el vestíbulo de un hotelito de 5 pesos, pieza y pensión, donde Elpidio se hospedaba en la calle Carlos Pellegrini, en la ciudad de Buenos Aires. Pero don Elpidio respondió ofendido: no, yo no puedo aceptar eso, no, como si acabaran de proponerle un negocio deshonesto. Pasado el primer instante de confusa emoción, le explica al amigo de buena voluntad: hay que servir a la nación con desinterés personal, y después de disfrutar el honor de haber sido presidente o vice, no se le puede exigir al Estado que nos mantenga con altos sueldos vitalicios. Y para que no quedaran dudas de su actitud, le envió una carta al presidente de la nación, que decía más o menos así: habiendo sido promulgada la ley que concede la asignación y tal cosa, en su carácter de jefe supremo de la nación, mi decisión irrevocable de no acogerme a los beneficios de dicha ley. Al adoptar
esta actitud cumplo con íntimas convicciones de mi espíritu. Y agrega, entregado desde los albores de mi vida a las inspiraciones de la Unión Cívica Radical, teniendo anhelos de bien público, jamás me puse a meditar en la larga trayectoria recorrida acerca de las contingencias adversas o beneficiosas que los acontecimientos me pudieran deparar. No esperaba pues esta recompensa, ni la deseo, y al renunciar a ella me complace comprobar que estoy de acuerdo con mis ideales más arraigados. Confío en que Dios, mediante, he de poder sobrellevar la vida con mi trabajo sin acogerme a la ayuda de la República, por cuya grandeza he luchado. Y si alguna vez he recogido amarguras y sinsabores, me siento reconfortado con creces por la fortuna de haberlo dado todo por la felicidad de mi patria. Elpidio González nació en Rosario en 1875. Allí cursó la escuela primaria y la secundaria. Luego se trasladó a Córdoba, la familia, ingresó a la universidad, estudió abogacía y abandonó cuando estaba cursando quinto año. Se afilió al radicalismo desde muy joven y el primer registro de su actuación en el partido data de la Revolución Radical del 4 de febrero de 1905, que intentó derrocar al presidente Manuel Quintana. Terminó preso como tantos otros al fracasar el intento. Un poco más adelante, en 1916, integró el colegio electoral que consagró la fórmula Hipólito Yrigoyen, Pelagio Luna. Una vez asumido el poder, Yrigoyen lo designa ministro de Guerra, cargo que ocupó muy poco tiempo, hasta septiembre del 18, porque Yrigoyen lo designa como jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Toda su historia es ir y venir, porque era una especie de comodín en el radicalismo. En la policía duró poco porque enseguida lo enviaron a Córdoba a fin de participar en el armado electoral del radicalismo con vista a la elección de gobernador y vice de la provincia. Pero ante la falta de garantías que aseguraban la limpieza de esos comicios, la Unión Cívica Radical se abstuvo de participar. Entonces Yrigoyen lo vuelve a llevar a Buenos Aires y lo pone nuevamente al frente de la policía de la capital federal. Cargo al que vuelve a renunciar cuando es proclamado candidato a la vicepresidencia de la Nación en la fórmula que encabezaba Marcelo Torcuato de Alvear. Recordemos que por ese entonces no existía la reelección, por lo que Yrigoyen no podía postularse y debió esperar un mandato de Alvear para volver a ser candidato a presidente. El radicalismo ganó las elecciones que se realizaron el 2 de abril de 1922 con 450.000 votos contra 200.000 de la Concertación Nacional. Recordemos que por ese entonces la ley Sáenz Peña admitía el voto secreto obligatorio de los varones. Las mujeres todavía no votaban. Por este entonces en el radicalismo se debatían dos posturas muy claras, muy firmes. Los personalistas que apoyaban a Yrigoyen y los antipersonalistas que andaban detrás de Alvear. El gabinete de Alvear estaba compuesto en su gran mayoría por hombres que venían del conservadurismo. Y nuestro hombre, que había estado ligado al radicalismo a través de Yrigoyen, mantiene su postura al lado de don Hipólito. Permanentemente los senadores
O sea, recordemos que el vicepresidente de la Nación es el que preside el Congreso de la Nación. Los senadores antipersonalistas, que eran mayoría, le iban recortando y cercenando derechos a la presidencia, por lo que su paso por el Senado fue sumamente traumático, y a medida que transcurrían los tiempos se le hacían cada vez más complicados. Con el regreso de Irigoyen a la presidencia de la Nación, tras ganar las elecciones presidenciales de 1928, Elpidio González vuelve a ocupar cargos ministeriales. Pero el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que lo encontraba desempeñándose como ministro de Interior y de Guerra interino, reemplazando al general Luis de Lepiane, marca el final de esa actuación política. El general Uriburu ordena entonces la detención de muchos radicales, entre los que se encontraba Elpidio González. Iba caminando hasta su casa en la calle Gorostiaga, casi Cabildo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando fue interceptado por agentes de la policía que le indicaron que tenían orden de arrestarlo. González no se negó. Fue llevado a la comisaría 33, luego al Departamento Central de Policía y finalmente trasladado en barco en el que también estaba Hipólito Yrigoyen, con destino a la isla Martín García. Al dejar la prisión, luego de más de 2 años, salió a buscar un trabajo con que ganarse la vida, y lo hizo como corredor de la empresa de anilinas Colibrí, que era propiedad de un amigo suyo. Su casa tenía una pesada hipoteca y finalmente fue ejecutada, por lo que se quedó en la calle. Un amigo suyo dijo en algún momento que cuando Elpidio ascendió al poder con Hipólito Yrigoyen, en 1916 tenía aproximadamente un patrimonio de 350.000 pesos, que fue puesto íntegramente al servicio de la política y de las campañas electorales. Y que el 6 de septiembre de 1930, cuando el golpe de Uriburu se apoderó del gobierno, lo sorprendió con deudas de más de 65.000 pesos. Elpidio vivía en una pensión muy humilde, ubicada en la avenida Diagonal Sur, a la que un día llegó la orden de demolición. Sorprendido por el hecho, salió a hablar con el capataz y le dijo: miren, los inquilinos que estamos acá tenemos que vivir en algún lugar, por favor, dennos tiempo para reubicarnos y después siguen con la demolición. Sin embargo, el director de la obra le dijo: tengo que cumplir las órdenes, y procedió a la demolición. Esa mañana se acercó a don Elpidio el secretario de la Presidencia de la Nación, quien le entregó un sobre cerrado. Se lo dejo. Es la orden que tengo del general Justo, quien le envía además un saludo afectuoso. Elpidio González abrió el sobre y se encontró con muchos billetes nuevos. No se sabe cuántos serían, pero eran todos billetes de 1.000 pesos de esa época. Y dijo Elpidio González: felizmente lo alcancé al señor que me había dejado el sobre y se lo devolví. Yo no quería recibir, él no lo quería recibir de vuelta, y tuve que ponerme firme y muy serio y decirle que no iba a permitir que me ofendiera el presidente ni nadie, por más buena voluntad que hubiera de por medio. Esa noche Elpidio González debió dormir en el viejo y desvencijado Hotel de los Inmigrantes,
que era un hotel que estaba en el puerto de Buenos Aires, en el que se alojaban los inmigrantes cuando todavía no tenían habilitada su residencia y la decisión de dónde se iban a radicar. Me interesaba traer esta historia porque, insisto, Elpidio González, salvo para algunos pocos, ha pasado por la historia argentina casi desapercibido. Hoy se habla de Irigoyen, de Alem, se habla de Alfonsín, pero Elpidio ha quedado en el olvido. Sin embargo, hay quienes no nos olvidamos de quién fue Elpidio González. Y tenemos que garantizar de que no nos olvidemos y de que su ejemplo trascienda y se reproduzca. Comparemos a Elpidio González, que puso todo su dinero en la campaña política de su partido, no importa qué partido, que cuando salió de la función pública tenía deudas, que perdió la casa, que tuvo que salir a buscar un trabajo de corredor, que vivía en pensiones miserables y que así murió, inclusive sin ningún reconocimiento al momento de su muerte. Y por otro lado, una vicepresidente que cobra 2 pensiones por 2 millones de pesos mensuales, más una fortuna extraordinaria que ya sabemos cómo la ha conseguido. Argentinos, entrerrianos, a quienes residimos en Federación, particularmente a los jóvenes de la Unión Cívica Radical. Nos encontramos a la puerta de una fecha trascendental. La posibilidad de decir basta a todo este sistema corrupto y degradante que se ha quedado con el dinero de los argentinos y que ha empobrecido a la gran mayoría de los argentinos, que ha pasado a más de 2 millones de personas de la clase media a la clase pobre, cuando desde los pobres siempre miraban hacia arriba, pretendiendo algún día pasar a ser clase media. Pero se robaron todo y quieren seguir robando. Estamos a la puerta de un día trascendente. Estamos a la puerta de decir basta a esta gente. No sé quién va a venir atrás, pero yo estoy seguro que cualquiera que reemplace a Cristina, Alberto y todo ese sistema corrupto va a ser, aunque más no sea, menos deshonesto. Por favor, pensemos con seriedad, razonemos. Estamos ante un momento trascendente. Pensemos que si esta gente gana la elección y conserva la mayoría en el Senado y en diputados, vaya a saber qué es lo que puede hacer. Y lo que quieren hacer es modificar la Constitución para cargarse a la justicia y garantizar que Cristina quede sobreseída en todas las causas judiciales en las que está involucrada. El 14 de noviembre es un día clave. Pensemos bien qué es lo que vamos a hacer.